Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles a todos allá en Ciudad Victoria, en la congregación Cielos Abiertos, y obviamente al pastor Abimael también un fuerte abrazo. Nos da mucho gusto saludarles y siempre estar como en la vanguardia, ¿no?, de este tipo de temas que vamos a tratar el día de hoy, como me decía el pastor Abimael, preparando su venida. Y es que anhelamos de verdad que nuestro Señor Jesucristo regrese, y anhelamos lo que Él está haciendo en la tierra, y anhelamos lo que Él está haciendo en la iglesia, pero creemos que hay mucho más que Él está haciendo, que Él está deseando que nosotros podamos entender acerca de la palabra, porque cuando nosotros entendemos en la palabra y en espíritu nos unimos con Él a interceder, pues hay cosas que se van gestando a nivel espiritual, las cuales es muy importante que las tengamos en vista. Y el día de hoy yo quiero hablarte un poquito acerca de la pasión que Dios tiene por su pueblo, por Israel. Este es uno de los temas que van a preparar su venida, el hecho de tener una revelación, un entendimiento de quién es Israel, de por qué es tan importante en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, y cómo la iglesia interactuamos con esto, porque creo que hay también mucho desconocimiento, pero creo que el Espíritu Santo quiere traer a nosotros esta revelación para ser cuidadosos en lo que creemos e intencionales en lo que oramos. Entonces, ¿qué les parece si oramos y ponemos este tiempo delante del Señor para este tiempo de conferencia? Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros y podemos ver tu mano, y el día de hoy oramos que la revelación de tu Espíritu Santo esté con nosotros y hable a nuestras vidas y hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, voy a empezar leyendo. Vamos a leer muchas escrituras yendo de un lado a otro, pero el tema va a ser el corazón de Dios, o la pasión que Dios tiene por Israel, por su pueblo. Y vamos a empezar leyendo ahí en Isaías 62:1 dice: por causa de Sión y de Jerusalén no callaré ni descansaré hasta que su justicia brille como la aurora y su salvación alumbre como una antorcha. Una de las razones por las cuales vamos a tratar este tema es porque el pueblo de Israel está en el corazón de Dios, y ellos son una referencia para nosotros en la Biblia, pero también para Dios en la venida de Cristo. Son una referencia. Recordemos que Jesús nació del linaje de David, de padres o de mamá judía, obviamente engendrado por el Espíritu Santo, pero Él vivió y fue a la sinagoga y guardó el Shabbat y cumplió la ley. Dice que Él vino para cumplirla, no para abolirla. ¿Por qué? Porque Él es judío, y Él va a regresar a reinar a Israel en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y esto es algo que nosotros tenemos que visualizar al entrar en este tema. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué Dios ama tanto a su pueblo? ¿Cuál es la razón por la cual no se da por vencido con ellos a pesar de sus fallas? ¿Cuál es el rol de la iglesia y de las naciones en el plan de Dios para Israel? Bueno, hay un plan específico, pero quiero además de eso decirte que hay dos extremos en este pensamiento. Uno es la teología del reemplazo. ¿Qué significa eso? Es una enseñanza donde dice que Israel ya fue desechado y ya la iglesia es el nuevo Israel y los creyentes son los nuevos judíos. Hay algo en eso, sin embargo, es una enseñanza que tiende a un extremo. Y el otro extremo, y yo te estoy hablando del punto de vista de la iglesia, el otro extremo al que tiende la iglesia es a judaizar. Ya sabes, a buscar el Shabbat y comer kosher, y hay quienes hasta se pueden llegar hasta la circuncisión y todo ese tipo de factores que nos llevan a tratar de aplicar la ley de Moisés sobre nosotros como una iglesia gentil del Nuevo Testamento. Pero esos son los dos extremos que hay dentro de la iglesia: la teología del reemplazo y el judaizar. Pero vamos a entrar en sí a ver un poquito quién es Israel para poder entender cuál es el propósito de Dios y qué es lo que Dios habla en el Nuevo Testamento acerca de su pueblo. Tenemos que entender primero que hace 73 años, después de 20 siglos, o un poquito más, 22 siglos, 23, Israel no tenía tierra. Aún en el tiempo de los romanos ya no era de ellos la tierra.
Recordemos que desde el año más o menos 500 y pico, cuando llegó Nabucodonosor, él, aunque dejó a unos judíos ahí en la zona de Israel, de Palestina, realmente pasó a manos de Babilonia todo lo que era el territorio de Israel. Después vinieron los medopersas, los griegos y los romanos. Después de los romanos llegaron los turcos, los otomanos, los bizantinos, hubo hasta los ingleses, y fueron los ingleses quienes regresaron en 1948 la tierra a Israel. Pero y más o menos hace unas 5 décadas, un poquito más, unos 57 años, los israelitas tomaron Jerusalén. Todo esto viene siendo un escenario muy interesante porque pone a la iglesia en un entendido de que Dios está haciendo algo con su pueblo, y esto se entreteje con la segunda venida. Voy a leer otro pasaje que está en Zacarías 1:14. Dice: y el ángel que hablaba conmigo me dijo, levanta la voz y di, así ha dicho el Señor de los ejércitos, muy grande es mi amor por Jerusalén y por Sión. Muy grande es mi amor por Jerusalén y por Sión. Es como lo expresa Zacarías del corazón de Dios. Y entendemos algo, que el corazón de Dios cela a Israel, y uno cela lo que uno ama. No es suficiente con entender lo que dice la palabra o tener un pensamiento positivo acerca de Israel. Necesitamos clamar para sentir el celo de Dios. Este es uno de los factores. Si Dios ama, en estos 2 versículos hemos visto que Él ama a su pueblo. ¿Por qué a veces la iglesia batallamos tanto para identificarnos con este clamor o esta pasión del corazón de Dios hacia su pueblo? Porque esa es una realidad. Como iglesia batallamos en ese sentido. Y vamos a ver un poquito del origen de Israel. ¿De dónde proviene esta nación? Recordemos que Israel proviene de Abraham, ¿sí? Dios lo llamó, lo escogió de Ur de los Caldeos, lo trajo hasta la tierra de Canaán, para formar a través de él una familia, a través de él formar una nación. Más adelante, con el rey David, se establece Jerusalén como capital de Israel, y queda mucho tiempo. Y su deseo era redimir a la humanidad a través del llamamiento de Abraham. De hecho, el llamamiento que está en Génesis capítulo 12 dice algunas palabras interesantes que tenemos que entender en cuanto a Israel. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham, Génesis 12, del 1 al 3, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo toma referencia en Gálatas de este pasaje, hablando de que cuando dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hablando de Jesús, hablando de la simiente de Abraham, que es el Señor Jesús, y a través de Cristo todas las familias de la tierra tienen la oportunidad de ser bendecidos. Pero es bien interesante cómo, a diferencia de cualquier otra nación del mundo, de la formación de cualquier otra cultura en el mundo, el pueblo de Israel es formado por un llamamiento de Dios a través de un hombre. Es totalmente diferente su origen. Por eso para Dios es tan importante, porque a través de Israel determinó crear una nación a la cual pudiera impartir la revelación de su corazón, de su mente, de sus planes, de sus propósitos, y finalmente dar su palabra para hacer luz a las naciones. Ya lo dije, les dio su palabra, les dio su ley para mostrar su amor, su bondad, su cuidado, su deseo de pertenencia, o sea, el deseo de decir, el Señor, estos son míos y quiero que sean diferentes a los pueblos de alrededor que estaban en ellos. Pero ellos no entendieron esto. Sabemos que el pueblo de Israel no entendió los propósitos de Dios, y ellos en la ley vieron reglas por cumplir, se esforzaban por cumplirlas, y se conformaban en tener un entendimiento de cumplimiento de la ley, de cumplimiento de las leyes o de las reglas, pero sin mirar al Padre y el corazón del Padre detrás de lo que les estaba dando. La historia de Israel y Dios siempre, si tú lees el Antiguo Testamento y eres un estudiante de la palabra, vas a ver que es muy controversial, porque hay momentos donde el pueblo de Israel les tira y el Señor les trae.
El pueblo escogido siempre tomó caminos que lo alejaban de Dios, pero la pasión que Dios siente por ellos nunca mengua hasta la fecha. Hay un corazón de Dios por su pueblo. El Padre continuamente buscando formas de atraerlos a su corazón, y así como vemos la parábola del padre y el hijo pródigo, el padre amante y el hijo pródigo, vemos nosotros muy claro que el corazón de Dios es ese, que aunque Israel se apartó, Él lo está esperando con ganas y con deseos. De hecho, esa parábola siempre la vemos a nivel personal, a nivel familiar, un hijo que se nos fue, pero en realidad es una figura del pueblo de Israel, es una figura de un pueblo que se alejó, y el deseo de Dios de que vuelvan las ovejas de la casa perdida a Israel a buscar su corazón. Pero está el Padre continuamente. En el Antiguo Testamento les envió jueces, les envió reyes, les envió profetas, hasta les envió plagas y hasta naciones que vinieron y les atormentaron con el deseo de romper ese corazón endurecido y que ellos volvieran su corazón al Señor. Del mismo Israel, lo dije ahorita, y del linaje de David nace el Redentor, o sea, Jesucristo. Y de Jesucristo nace la iglesia con el deseo de Jesucristo, de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, formar un solo cuerpo. Yo nada más quiero decirte eso, la iglesia es un solo cuerpo que en el corazón de nuestro Dios es formado de judíos y gentiles, mayormente gentiles, y sabemos que hay un remanente de judíos, pero Dios quiere atraer también a su pueblo a que sean parte de su iglesia y reconozcan de una manera masiva y en un avivamiento el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las realidades es que el proyecto de Jesús es ese, que Él quiere hacer de los dos pueblos un solo cuerpo. Fíjate, Efesios, el apóstol Pablo nos lo dice de esta manera. Voy a leer una parte desde el versículo 11 en delante. Y dice así: por lo tanto ustedes que por nacimiento no son judíos, dice, y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa era la condición en que nosotros estábamos. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, o sea, Cristo es nuestra paz. De dos pueblos, dice, hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y abolir en su propio cuerpo las enemistades. Ese es el corazón de Cristo expresado en este momento, esta predicación de revelación de Pablo hacia el proyecto que Dios tiene en cuanto a Israel y los gentiles unidos en la iglesia. Dice, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre el cual puso fin las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Estas escrituras, eso es lo que hacen, abren el entendimiento en nuestro corazón del deseo de Cristo, de también del pueblo judío, hacer un solo cuerpo con los gentiles. Uno de los ejemplos que yo veo es cuando tú lees el libro de los Hechos, que es nuestro libro de referencia para los inicios de la iglesia y para el entendimiento del proyecto de Dios de la iglesia formada de judíos y gentiles. Hay una parte muy interesante en cuanto a Pedro. Pedro recuerda que un día está en casa de Simón el curtidor, está en una azotea, está orando, dice la palabra que entra en un éxtasis, y en ese momento a Pedro, un judío, le viene una revelación. En un lienzo aparecen un montón de animales impuros, reptiles, nos dice la Biblia de una serie de animales, y escucha Pedro una voz que dice, mata y come.
Conocemos la historia, esta voz se repite 3 veces y Pedro dice, jamás he comido cosa impura o inmunda. Pero ¿de qué está hablando ahí? Porque cuando se va la visión que tiene Pedro, de repente llegan aquellos enviados de Cornelio que el ángel ha enviado para que lleven a Pedro para ir a predicar a los gentiles, la primera predicación que se hace a los gentiles en casa de Cornelio, donde Pedro está compartiendo y el Espíritu Santo se está derramando. Y en ese momento Pedro dice, ahora veo que también el mismo don de salvación y del Espíritu Santo es para los gentiles. Pero fíjate, lo que quiero resaltar aquí es que Pedro tuvo que tener una revelación de que el don de salvación también era para los gentiles. Bueno, ahora te lo voy a voltear. Nosotros como gentiles ahora necesitamos una revelación de que, así como Pedro, necesitamos una revelación que venga de los cielos de que también los judíos son parte de su iglesia y van a llegar a ser una parte impactante dentro de su iglesia. Eso es algo que como iglesia tenemos que recibir de parte del Espíritu Santo, esa colisión de entendimiento, donde vemos que también Dios tiene un plan para su pueblo. En Romanos, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, dice, por tanto, pregunto, y aquí es Pablo haciendo una serie de preguntas desafiantes al tema. Dice, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Y fíjate la respuesta de Pablo, un judío que en su tiempo fue muy conservador, pero Dios lo llamó para ser predicador a los gentiles, maestro, es lo que dice él mismo. Dice, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, dice aquí la palabra, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. O sea, la teología del reemplazo aquí se rompe. Dios no ha desechado a su pueblo, Él tiene un plan para ellos. Pero ¿por qué está aconteciendo esta dureza en el corazón de Israel en este momento? Bueno, eso es lo que queremos descubrir. ¿Por qué se piensa, yo digo, por qué entonces tanta gente cree que Dios ya terminó con ellos? Bueno, aquí lo que estamos leyendo es que Pablo es rotundo, es absoluto cuando dice en ningún modo. Él no reemplazó a su pueblo. O sea, la teología del reemplazo no entra aquí. La misma gracia que atrajo a millones de personas al evangelio a lo largo de la historia, a millones de gentiles, operará en los judíos en los tiempos finales antes de que venga la segunda venida. Eso es lo que vamos entendiendo a través de esto. Dios no ha descartado a su pueblo, ya que siente un celo ferviente por ellos. Leyendo un poquito más adelante en Romanos, que Romanos capítulo del 9 al 11 son clave para poder entender el plan de Dios con Israel. Pero el capítulo 11, versículos 11 y 12 dicen así: pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Esta palabra significa tropezaron para caer, es para quedarse tirados. Y Pablo dice, de ninguna manera. O sea, vaya, el plan de Dios no es que Israel quede tirado espiritualmente. Dice, más bien, aquí entendemos eso, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Aquí lo que vamos entendiendo es que a través de la predicación de la iglesia, a través de la oración de la iglesia por el pueblo de Israel, esto va a generar a su pueblo que entre en un celo de ver que la iglesia tiene algo vivo que ellos no tienen, o que lo que la iglesia tiene que no tienen los judíos, los judaizantes, es a Cristo, obviamente, es el poder de su Espíritu Santo. Pero el deseo de Dios en permitir esto es provocarlos a celo para que regresen al Señor. Dice más adelante, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, porque esa es la realidad de las cosas, el adormecimiento que tienen ahorita los judíos ha enriquecido el mundo gentil en el sentido espiritual. Dice, y su fracaso ha enriquecido a los no judíos. Mucho más será lo que logre su plena restauración. Lo que Pablo está haciendo aquí es que realmente él está dando una palabra profética y está diciendo que el tropiezo de Israel es para la abundancia, la revelación en la palabra y el poder del Espíritu Santo en los gentiles.
Pero cuando ellos sean restaurados, lo que Dios va a hacer a través de ellos será algo que nos vamos a quedar con los ojos abiertos. Mateo 23, 39, fíjate lo que dice Jesús. Dice, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan. Ahora, este mensaje, Mateo 23, es para judíos. De hecho, Mateo es un libro escrito con un énfasis a los judíos o al pueblo de Israel. Y aquí Jesús dice, no volverán a verme hasta que digan. ¿Quién va a decir eso? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel también Jesús está profetizando que algún día van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! O sea, vamos viendo cómo el pueblo de Israel un día va a clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor, hablando de su segunda venida. Entonces, hasta que el pueblo judío no clame por Jesús, Jesús no regresará. Esta es una de las señales que nosotros vemos, que Jesús no va a regresar hasta que su pueblo empiece a clamar con Él. Claro que ahorita hay judíos que se han convertido y están clamando con Él, pero estas escrituras ponen un énfasis de avivamiento, de muchos judíos viniendo al arrepentimiento y clamando al Señor de una forma masiva, por decirlo de una forma. Entonces, el alcance de Israel provocará un avivamiento sin precedente en el mundo entero. De hecho, cuando tú lees el Apocalipsis, que yo sé que en algún momento lo han escuchado y lo han estudiado, los 144,000 evangelistas judíos son eso, hombres que salen por la faz de la tierra a predicar el evangelio, y creemos que el evangelio o lo que dice Jesús de que será predicado el evangelio, entonces vendrá el fin, posiblemente sea por ese esfuerzo de esos evangelistas que saldrán y completarán la predicación del evangelio. Bueno, esas son ideas, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que entender es que Satanás quiere hacer pensar a la iglesia que Israel ha sido desechado, que Dios ya terminó con ellos, y no es así. Romanos 11, ahí mismo donde vamos leyendo versículos 25 y 26, dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Sí, le está hablando aquí a gentiles. Dice, parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya completado, se haya incorporado dice la totalidad de los no judíos. Entendemos que en el corazón de Dios hay un número de no judíos que tienen que incorporarse a las listas del libro de la vida. Eso lo entendemos, y es lo que Pablo está hablando aquí. Pero dice, y después de esto todo Israel será salvo. Dice, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Esta es otra de las palabras proféticas que está lanzando Pablo, y la junta con escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo deja claro que el endurecimiento de Israel es temporal, y cuando todos los gentiles inscritos en el libro de la vida sean alcanzados, entonces Dios quitará ese velo, y la dureza del corazón de Israel caerá y alcanzarán salvación. Pero tenemos que entender algo, nosotros no podemos transformar lo que no amamos. Lo que nosotros amamos estamos dispuestos a meternos, a darle duro en el sentido de entregar nuestro corazón, porque cuando amas algo, te acercas a ello. No podemos ver las profecías cumplirse si no estamos comenzando a orar por Israel, a clamar, a amar, a ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para que tú te des una idea, la palabra Jerusalén aparece 814 veces en la Biblia. La palabra Sión, Monte Moría, Monte Santo, la Santa Ciudad, la ciudad del Gran Rey. En total son 153 veces. Más o menos aparece en la Biblia como 1000 veces la mención en cuanto a todas estas palabras que tienen que ver con Israel, con Jerusalén, con esta ciudad tan importante. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces que aparece una palabra en la Biblia habla del énfasis que Dios le está dando a esto. ¿No va a ser importante esto para nuestro Dios? Claro que sí. Nosotros entendemos que el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo será con su trono en Jerusalén. Él será quien estará sentado ahí.
Y voy a leer algunas escrituras ya para ir terminando, una serie de escrituras que nos van a hacer ver cómo el Señor tiene un deseo por su pueblo. Zacarías 8:3 dice, así ha dicho el Señor, yo he restaurado a Sión y viviré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos será llamado monte santo. Esta es una palabra de Zacarías. Dice Jeremías 3:17, cuando llegue ese día, Jerusalén será llamada trono del Señor. Todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor y no volverán a seguir los dictados de su malvado corazón. Mateo 5:35, cuando Jesús está hablando de que no se jure en vano, que no hagamos juramentos en vano, dice, ni por la tierra jures, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, y hace una declaración, porque es la ciudad del gran rey. ¡Wow! Eso lo dice Cristo. Isaías 62:7, ni tampoco lo dejen descansar hasta que Él restablezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de su tierra. Isaías 60:15, aunque anduviste abandonada y fuiste aborrecida, ya nadie pasaba por ti, haré de ti motivo de orgullo perdurable y de alegría sin fin. Esto está hablando de la visión de Dios a nivel milenial, a nivel eterno, en cuanto a convertir a Israel y a Jerusalén en esa ciudad del gran rey. Salmo 48:2 dice, hermosa colina es el monte de Sión, situada al norte de la ciudad del gran rey. Es motivo de gozo en toda la tierra. Y termino con Isaías 62, que leímos el versículo 1 al inicio de la enseñanza. Continúo con el versículos 4 y 5. Dice, nunca más volverán a llamarte desamparada, ni a tu tierra le dirán desolada. Más bien serás llamada deleite mío, y tu tierra será llamada esposa mía, porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra volverá a tener esposo, porque tus hijos se desposarán contigo de la misma manera que un joven se desposa con una doncella. Tu Dios se recreará contigo como se recrea el esposo con la esposa. Entonces, fíjate bien en esto que estoy tratando de expresarte aquí. Dios no está buscando en estos tiempos por personas que seamos religiosamente correctas. Que cuando nos digan, oye, ¿qué piensas de Israel? Nosotros digamos, bueno, es el pueblo de Dios y sí, tenemos que orar por ellos. Dios está buscando personas que hagan un compromiso, que sirvan al Padre haciendo un compromiso de apasionarse intencionalmente de corazón por los planes de Dios, por lo que Dios ama, por lo que Él desea. Y uno de sus deseos, una de las pasiones de su corazón es Israel. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú oraste por Israel. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú de corazón, a lo mejor hasta derramaste una lágrima por el pueblo de Israel. Y yo te invito y espero que esta enseñanza sirva para traer a nosotros una revelación, así como Pedro recibió una revelación de los gentiles, que tú puedas recibir una revelación del pueblo de Israel. Termino con el Salmo 122:6 que todos hemos leído. Pidamos por la paz de Jerusalén y porque prosperen los que te aman. Pues vamos a orar para terminar. Y después les dejo a ustedes con el pastor Abimael. Señor, gracias por este tiempo. Oramos que tú traigas esa revelación. Así como Pedro tuvo que recibir esa visión del lienzo que representaba que tú estabas trayendo a los gentiles a ser parte de tu cuerpo, que nosotros como iglesia recibamos una revelación de tu lienzo, donde los judíos son parte de tu iglesia, y que juntos empecemos a clamar como iglesia gentil, como iglesia aquí en México, en Ciudad Victoria, en Saltillo, donde estamos, que empecemos a clamar por tu pueblo para que te conozca, porque sabemos que es uno de los deseos de tu corazón. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga.